Buenas noches, Lucita. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lucy? Tus compañeras no han llegado, ¿no? Estás- Todavía no. Ya. ¿Cómo hacemos? Bueno, ya. Esperaremos. ¿Quién es? ¿Te puedes comunicar con ella, Lucita? ¿Hay forma de comunicarte con ellas? Ya. A ver, un segundito. Ya, mis, ya les mandé también el mensaje. De seguro ahorita ya se conectan. Ya, Lucita, vamos avanzando, ¿ya? Mientras viene, entonces, de todo caso, ya vamos a compartir, ¿ya? Porque tú no te puedes perjudicar, Lucita, ¿ya? Ok, Bien, mis. ya, muy bien. Ya. Hoy día vamos a ver, vamos a trabajar de acuerdo a la unidad de un diagnóstico a partir de la práctica docente. Llama, estimada Lucy, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que debe, ¿no? Tenemos una técnica muy importante que es el FODA, ¿ya? Y ¿no? De esta técnica podemos ir realizando digamos, un diagnóstico autorreflexivo desde nuestra práctica, ¿ya? Ustedes ya están realizando la práctica, ujú, y tenemos que ir ya abordando ese tema, ¿ya? Bien. Ajá, entonces voy a compartir un segundito. Ya, a ver, ya. Bien, aquí tenemos, vamos a ver ¿cómo construimos, ¿no? La técnica del FODA en tu práctica docente, ¿ya? Es necesario conocer y hacer una autorreflexión, ya que ustedes están en el noveno ciclo, haciendo, ¿no? ¿Cómo les están encaminando,
cómo están, qué logros están alcanzando, qué dificultades, ¿no? O debilidades también encuentran a partir de esa autorreflexión de sus desempeños, ¿no? Porque ustedes ya prácticamente ahora le llaman formación, son docentes, ¿no? En formación, ¿ya? En formación inicial. Entonces, ¿cómo se está dando, cómo se va dando estas dificultades, estos logros, estos avances, ¿no? Identificar las oportunidades también que se brinda a partir de esta práctica, ¿no? De la observación, ¿no? En el aula y plantear también las, ¿no? Y fortalezas que tienen, ¿no? Fortalezas, dificultades, amenazas también, amenazas de algunas situaciones, ¿no? Las amenazas generalmente las confrontamos con, por ejemplo, renuencia de los padres, falta de apoyo, algunas situaciones que de repente, o factores externos o exógenos. Por ejemplo, también la movilidad, ¿no? La institución se encuentra muy alejada. Hay situaciones, ¿no? En las cuales de repente les impide, ¿no? Tener un mayor eficacia en la práctica, ¿ya? Entonces, esta técnica vamos a ver cómo la vamos a trabajar. Ya. Primero es los datos generales, ¿no? De la institución, ¿no? De la institución de la práctica, ¿no? Por ejemplo, todos en las instituciones públicas tienen un código modular, ¿no? Aquí le dicen, bueno, acá está como clave, pero es un código modular. Tenemos que entender que en el Ministerio de Educación, todas las instituciones están, digamos, identificadas por un código modular y código de local, ¿ya? De local escolar. El código de local escolar es parte de la infraestructura, ¿ya? Que está también registrada, por ejemplo, en OINFE, que es ¿no? El organismo de infraestructura educativa. Y el código modular es lo que identifica, ¿no? Es como decir un registro, como decir nuestra partida de nacimiento. Igualmente las instituciones tienen una resolución de creación y les generan un código. Se llama código modular. Y ustedes, por ejemplo, el día que ya inician sus labores, ¿no? Ya como docentes, ya tienen que tener, ¿no? Tienen que conocer, ¿no? Ese código, tenerlo bien interiorizado, ¿no? Porque en todo sitio, por ejemplo en UGEL, lo van a determinar por código. Luego, la dirección, ¿no? Del centro de práctica, la zona y quién está a cargo de la dirección, ¿no? La directora. Y ahí pueden poner también docente de aula, el docente que ustedes, ¿no? Les ha servido también de guía, ¿no? Como decir, una orientadora de su práctica, de su práctica. Coméntame, Lucy, ya, coméntame un poquito, ¿has hecho tu práctica en qué institución? Coméntame algo, a ver, digamos, incidencias, anécdotas que hayas tenido. Ujú. Eh, Justo estoy trabajando ahorita en una institución que estoy para hacer mis nuevas prácticas. ¿Ya? En la primera no me fue tan bien, Ya, pero sí, gracias a Dios, siempre he tenido la oportunidad de, digamos, tomarlo como práctica porque a veces la profesora pues no venía y me quedaba a cargo del aula, me el pedía apoyo, aula. sí, la directora, entonces Ujú, por ahí pues creo que he podido ir ganando un poquito de experiencia en el aspecto de dominio de aula, ujú, de cómo manejar el aula, ¿no? Que también claro. eso es importante. Ujú, Y pues ahorita no estoy trabajando con niños de inicial, estoy trabajando con niños de primer gradito, pero ¿ya? son pequeños también pero sí tengo ahora que me voy a preparar para hacer nuevamente las prácticas. Ujú, Sí, un aula de inicial, en el mismo colegio donde estoy trabajando, ya hablé para ujú, que me vuelvan a dar la oportunidad, ¿no? Y sí, claro, todo tranquilo, ahí qué todo bueno. tranquilo, ¿no? Ya, entonces, muy bien, ahí vamos a ir identificando, ¿no? Te has dado cuenta que en algunos, ¿no? Vamos identificando cómo vas avanzando, ¿no? Entonces, en cuanto a esta técnica del FODA, nos habla de una técnica que es una, ¿no? Es una matriz donde vamos a considerar
las fortalezas, ¿no? Oportunidades, ¿no? Son siglas, ¿no? Debilidades y amenazas, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué consiste, ¿no? Las fortalezas. Son aquellas situaciones favorables, ¿no? Esos logros, ese fortalecimiento que vas logrando, ¿no? A partir, ¿no? De esta, digamos, de esta activación, de esta relación interpersonales, ¿no? Las interacciones que se dan, ¿no? Entre los estudiantes, la docente también del aula y, en tu caso, tú como parte de, ¿no? Apoyo. Bien, entonces estos son los factores, ¿no? La fortaleza es la identificación, ¿no? De los aspectos positivos, esos logros que vas tú obteniendo, ¿no? A partir de esa inmersión en la institución educativa. Bien. Las oportunidades son aspectos, ¿no? Positivos que podemos aprovechar utilizando, ¿no? Nuestras fortalezas, nuestras cualidades. Las oportunidades se dan, por ejemplo, ¿no? La oportunidad de poder realizar, interactuar con los niños, de poder seguir las orientaciones la docente del aula, observar, por ejemplo, el desarrollo de las sesiones, ¿ya? Y también la planificación, ¿no? Entonces, todas estas actividades son sumamente importantes, ¿ya? Y eso se le considera como oportunidades. Las debilidades son los factores críticos, ¿no? Los factores de repente, ¿no? Que no son tan favorables, ¿no? Y que estos, por ejemplo, ¿no? Pueden ser de repente por alguna situación ahí, ¿no? Eh, falta de material, ¿no? De repente para ti puede ser una debilidad no contar, por ejemplo, con los instrumentos, los recursos, ¿no? Los recursos para poder llevar mejor a cabo tu práctica, ¿no? A unos recursos, el diseño curricular, bueno, pueden tenerlo, sí, pero, por ejemplo, algunas otras situaciones que por ejemplo, ¿no? Recién ustedes están en la inmersión, en su práctica, entonces conocer, ¿no? Algunas estrategias, como tú dices, el manejo, el dominio en el aula, ¿no? El dominio, por ejemplo, la convivencia, que está muy en boga ahora, ¿no? Cómo promover la convivencia, ¿no? En los niños, ¿no? Ahora que se están dando muchos casos, sobre todo en las instituciones de los niños más grandecitos, los adolescentes, ¿no? Entonces, esas partes, esos aspectos, ¿no? Que todavía faltan, ¿no? Fortalecer, le llamamos debilidades. Y las amenazas son los factores externos, lo que nosotros, yo por ejemplo le decía, exógenos, ¿no? O sea, aquellos que están fuera en el contexto. Podría ser de repente, ¿no? El lugar muy lejano, de repente no tiene los servicios, digamos, adecuados, ¿no? La movilidad, escasa movilidad, algunos aspectos, ¿no? Que de repente hacen de que surjan como una amenaza, ¿no? O también un poco peligroso por situaciones, por ejemplo, ¿no? De repente de delincuencia y tantas cosas, ¿no? Entonces, eso, los factores externos lo tomamos, lo identificamos o lo ubicamos como amenazas, ¿ya? Entonces, es importante que primero, como ya prácticamente ustedes son ya casi terminando la carrera, son ya docentes en formación inicial, ya, ¿no? Formación inicial docente, que es la FIT. Ustedes tienen que ir identificando, hacer una autoevaluación de sus propias capacidades, ¿ya? Y esta matriz, ¿no? Es conocida porque lo vamos a trabajar también ya incluso en la institución educativa, ya caracterizando a los niños, ¿no? Por ejemplo, en el aula, ¿no? Y manejar ¿no? Esta técnica, la técnica ¿no? Del diagnóstico, ¿no? Cómo aplicarlo. Y la matriz se llama FODA. ¿Ya? Esta es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, así es. Puede ser en el aula, puede ser a una persona, ¿no? Puede ser a un producto, a una empresa inclusive, que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado del tiempo. Ojo, que ustedes, por ejemplo, para lo que es
el trabajo ya de su tesis, ¿no? De su proyecto de tesis, ya ustedes tienen que ir trabajando con esta matriz, ¿no? ¿Qué fortalezas se encuentran, por ejemplo, ¿no? El foco de investigación que ustedes van a trabajar? ¿Ya? Por ejemplo, van a tomar ustedes una problemática o una situación a investigar, ¿no? Generalmente se parte de alguna situación problemática, siempre, ¿no? Ya, por ejemplo, niños que no tienen mucha comprensión de textos, podría ser una problemática, ¿no? O no, baja comprensión de, ¿no? de lectora. Otros puede decir de repente poca capacidad para resolver problemas simples, ¿no? Otro también puede ser ahora, como les digo, que también está bastante regado, es cómo promover esa convivencia de armonía, ¿no? Que está también en la competencia, ¿no? En la competencia 3, ¿no? Del marco del buen desempeño y en la competencia 16, que es en el diseño curricular. Podemos tomar también otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, cómo desarrollar las habilidades artísticas, ¿no? La expresión oral. Hay muchos casos, ¿no? Que ustedes tienen que ya ir identificando para que sea una, una situación de investigación, un tema de investigación y puedan ir abordando. Y ahí van a aplicar esta técnica que es la identificación, por ejemplo, en una muestra de niños, qué fortalezas tienen los niños, ¿no? ¿Qué debilidades se les encuentra? Ahí, de ahí van a partir las oportunidades que tienen, ¿no? Alrededor, por ejemplo, de repente apoyo de por ejemplo, de esto de la alimentación, ¿no? Del programa Caliwarma, esos, ¿no? Son situaciones que benefician a los niños y se les puede considerar como oportunidades. De repente tienen buenas salas, buena construcción, alguna oportunidad que venga de afuera, ¿no? Entonces, mobiliario, ¿no? Eso se le considera como oportunidades, ¿no? O material o recursos didácticos también, ¿no? Y las amenazas son aquello, ¿no? Aquellos aspectos, ¿no? Fuera del entorno que de alguna manera afecta, ¿no? Afecta al buen desenvolvimiento de los niños, por ejemplo, de repente de las familias, de repente, bueno, ya ahorita generalmente ya no hay la familia, ¿no? La familia que hemos estudiado del ciclo anterior, ¿no? Que son las familias, ¿no? Digamos, que tienen que son estables, ¿no? Y tenían un nombre especial, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora son generalmente las familias, ¿no? Eh, disgregadas, ¿no? Disgregación de la familia, de los padres, ¿no? Por ambas partes, ¿no? Puede ser mamá o puede ser papá, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese estudio también lo podemos considerar como amenazas. ¿Ya? Entonces, la matriz FODA es una herramienta de análisis que ¿no? nos va a ayudar a poder hacer un diagnóstico, ya sea ¿no? personal, puede ser ¿no? Grupal o también institucional. Es como si se tomara, dice, una radiografía de una situación puntual de lo particular que se está estudiando. Estas variables analizadas y lo que ellos representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación actual en el futuro. Así es, ¿no? A partir de este diagnóstico ya se toman las decisiones. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hagan su proyecto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿No? Van a hacer un análisis de esta información y ya van a tener la decisión, van a tener bien claro qué tema van a abordar, ¿no? Qué situación problemática van a abordar. Y para eso ya buscamos, pues, ¿no? Las variables, ¿no? Los temas, por ejemplo, comprensión, ¿no? De textos. ¿Cuál sería una variable, ¿no? Poca capacidad, ¿no? De comprender ¿no? Los textos, por ejemplo, ¿no? O la escucha, ¿no? Cuando leen texto o cuando escuchan textos, ¿no? Otra variable, que puede ser esa, puede ser la principal, y otra variable puede ser, por ejemplo, ¿no? Escaso apoyo, ¿no? O poco apoyo o escaso apoyo de parte de la familia para fortalecer, por ejemplo, las actividades lectoras, ¿no? ¿No? Las actividades de lectura. Puede ser una variable también, puede ser, ¿no? Segunda, pero la principal es la que ustedes van a abordar,
¿no? Como tema de investigación. Pero siempre vamos a partir, ¿no? Desde la dimensión intrapersonal, que somos nosotros. Es por eso que los docentes, por ejemplo, ¿no? Siempre tienen que hacer una autorreflexión de su práctica, ¿no? Porque ellos van a ser evaluados en el desempeño, en su desempeño docente, ¿no? Y para ello, entonces, permanentemente tienen que hacer una autorreflexión, ¿no? A esto le llamamos una autorreflexión. Bien, señoritas, entonces aquí tenemos las fortalezas. ¿Qué implica las fortalezas, no? Aquí, por ejemplo, tenemos muchos aspectos que en el docente se debe tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el dominio de contenidos. A ver, ahí tenemos a Seberta, muy bien. A ver, vamos a ver los participantes, ¿no? Ahí, a ver. Ya, ahí, bueno, creo que se ve tan nomás con la señorita Lucía. Muy bien, bueno. Entonces aquí en el dominio de contenidos es, por ejemplo, conocer en la planificación, tener bien claro, ¿no? Las competencias, hacer un análisis de las competencias del diseño, del CENEP, del currículo nacional, qué capacidades van a abordar y también los contenidos, ¿no? Los contenidos que quiere decir, por ejemplo, ¿no? El aspecto cognitivo, ¿no? El nuevo aprendizaje, ¿ya? Suponiendo, por ejemplo, ¿no? Yo voy a abordar el tema en ciencia, tecnología y ambiente. Voy a trabajar con eh, animales domésticos, por decir, con los niños, ¿no? Entonces, por supuesto, voy a trabajar con la estrategia indagación, ¿no? ¿No? La indagación científica, ¿ya? Esa es la estrategia, ¿no? Ese es el enfoque, la indagación científica, muy bien. ¿Cómo trabajo? Bueno, trabajaré ya, yo planifico mis estrategias, ¿no? Primero de repente haré una visita, ¿no? Para que los niños puedan observar en un corral, de repente, ¿no? En una granja, ¿no? Los animales domésticos, las aves, por decir, ¿no? Pero yo tengo que tener ya, ¿no? Un dominio de esos contenidos, ¿ya? Yo tengo que conocer, por ejemplo, las aves por su tipo, ¿no? Sus características, ¿no? Por ejemplo, físicas, ¿no? Algunos con pelo, otros con plumas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Su hábitat, ¿no? Digamos, su desarrollo, ¿no? Su desarrollo y crecimiento, ¿no? Su alimentación, ¿no? Todo ello, ¿no? Entonces tengo que tener un dominio de esos contenidos, ¿no? Primero, la competencia, qué es lo que quiero lograr? La competencia es macro, las capacidades ¿no? Se van a desagregar las capacidades, ¿no? Las capacidades son más específicas. Entonces, por ejemplo, si yo digo, la competencia me dice, conoce, ¿no? ¿no? Diferentes tipos de animales, porque la competencia es, digamos, ¿no? Es muy amplia. ¿Ya? Entonces te dice animales, ¿no? Puede ser ahí domésticos, salvajes, silvestres, ¿no? Por sus características, ¿no? Por su hábitat, por su desarrollo, y su forma de nacimiento, ¿no? Su nacimiento, su origen, ¿no? Alimentación, etcétera. Muy bien. Yo de esa competencia solamente voy a sacar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero yo? El contenido sería, por ejemplo, yo voy a trabajar ya, en 2 días voy a trabajar aves, todo lo que es aves, ¿no? Animales, por ejemplo, domésticos, las aves, ¿no? Dentro de los animales domésticos, las aves, también tenemos también aves rapaces, ¿no? Que son los animales, aquellos, por ejemplo, ¿no? Que no son de crianza, ¿no? En el hogar, ¿no? Entonces yo puedo desagregar en 2, 3 días, ¿no? Pero esas competencias tienen ¿no? Sus capacidades. Por ejemplo, ¿no? Reconoce, ¿no? Animales, ¿no? Digamos, caseros o de crianza, ¿no? Digamos, ¿no? Que redundan, ¿no? Digamos, en servicio al ser humano, ¿no? Por decir, una capacidad más puede ser, ¿no? Identifica, ¿no? O sea, son más específicas. Identifica, ahí está, más claro. Identifica animales, por ejemplo, domésticos. Ya está, una capacidad, ¿no? Es más específica. ¿Ya? Entonces, pero se parte de la competencia, ¿no? Ya, y aparte de ello, entonces yo tengo que llevar mis recursos, ¿no? Por ejemplo, mis láminas, ¿no? De repente un vídeo,
¿no? Algunas, ya, si por ejemplo con los niños, generalmente vamos a trabajar de repente con, ¿no? Si salimos al segundo día podemos trabajar con un vídeo, ¿no? Con un vídeo que nos hable sobre lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, esos contenidos tienen que estar bien, ¿no? Bien encajados. O sea, a eso le llamamos el dominio de contenidos, ¿no? Que encajen a lo que yo quiero lograr, hacia dónde apunto, ¿no? Y cuáles, ¿no? Las capacidades que quiero, ¿no? Que mis niños desarrollen, ¿no? Logren. Luego de eso, ¿no? Esto está en la planificación, ya viene la modulación de voz, ¿no? Que son características propias del docente, ¿no? Una voz, ¿no? A veces, ¿no? Clara, ¿no? ¿no? Con una entonación adecuada, ¿no? Por ejemplo, cuando va a hacer las preguntas, ¿no? Cuando van a dar las respuestas, cuando van a dar las afirmaciones, etcétera, ¿no? La modulación debe ser, ¿no? Sencilla y en un tono, por ejemplo, agradable, no gritar tampoco, ¿no? Porque a veces, muchas veces levantan la voz la maestra, ¿no? Y por gusto, porque a veces el niño, ¿no? Se atolondra más, ¿no? Con el sonido que con lo que va a escuchar. Entonces debe ser una voz normal, que se escuche, ¿no? Que se entienda y que debe ser, ¿no? Clara, ¿ya? El establecimiento de la forma de trabajo, ¿ya? ¿No? Está, por ejemplo, mi planificación, ¿no? La prevención de los recursos que voy a utilizar, qué recursos voy a utilizar, ¿no? O la estrategia que voy a utilizar, puede ser la estrategia, por ejemplo, ¿no? De un juego lúdico, puede ser una estrategia, de repente una visita, es una estrategia, puede ser, por ejemplo, un juego, ¿no? Una representación teatral, una representación de títeres, ¿no? A eso le llamamos la estrategia, ¿qué es lo que voy a utilizar? Entonces, en esta parte del establecimiento de forma de trabajo, también vamos a ir autorreflexionando. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Será acorde con la competencia, con la capacidad? Eso tenemos que ir, ¿no? Reflexionando. Entonces, en estas partes, en este aspecto de la fortaleza, se encuentran estos aspectos, ¿ya? El control del grupo. ¿Hay dominio del grupo? ¿Cómo manejo mi grupo? ¿Motivo permanentemente? ¿Hay atención? ¿Prestan atención al momento del desarrollo de la sesión, durante, antes, durante y después? ¿No? Entonces, también, ¿no? Tenemos que ir reflexionando sobre, ¿no? Sobre este aspecto. El uso del material didáctico. Creo que lo hemos mencionado un poco brevemente, pero también es importante. ¿Qué tipo de material vamos a trabajar? ¿No? El material, por ejemplo, concreto, es un material estructurado, ¿no? El estructurado es que tiene una finalidad. Por ejemplo, si es en matemáticas, puedo llevar, por ejemplo, ¿no? Mis bloques lógicos, ¿no? Puedo tratar de conseguir, ¿no? Mis bloques lógicos, de repente un ábaco, los ábacos, ¿no? Eh, Otros, por ejemplo, el tangram, ¿no? Que son para hacerle formar las formas geométricas con ligas, ¿no? Y otros, ¿no? Material de encaje también para tamaños, ¿no? Son estructurados, le llamamos estructurados, pero también hay recursos no estructurados, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, si quiero hacer el conteo, no puedo utilizar semillas, puedo utilizar chapitas, un sinnúmero de materiales que de repente yo lo pueda obtener del contexto. ¿Ya? Entonces, el uso del material debe estar planificado, debe de considerarse que debe, ¿no? Nos debe dar la facilidad de utilizar su utilización, su uso, nos va a ayudar a lograr, ¿no? Esas competencias, esas capacidades, ¿no? Planificadas. Bien, la actitud hacia el trabajo. ¿Cómo desempeño? Permanentemente estoy monitoreando a los niños, estoy haciendo el seguimiento, la retroalimentación, estoy motivando permanentemente, ¿no? Eso enfoca hacia la actitud, hacia el trabajo, ¿no? Entonces, miren, estas preguntitas, ¿no? Van para que ustedes hagan una reflexión de las fortalezas que tiene cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya, estaré preparada, me preparo bien para la sesión que he planificado, ¿no? En cuanto a los contenidos, lo conceptual, la modulación de voz y todos estos aspectos, ¿ya? Esto entraría en las fortalezas. Muy bien. Oportunidades. Las oportunidades, decíamos, ¿no? Todo lo que se encuentra, todo lo que podamos tener que favorezca,
¿no? Al trabajo, ¿no? A la labor docente. Por ejemplo, la dinámica del grupo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo trabajamos, los niños son interactivos, ¿no? Se relacionan bien, hay buen clima, también ahí tenemos que considerar el clima, ¿no? La buena convivencia, ¿no? Si esas interacciones son positivas, porque puede ser que también haya conflictos, ¿no? Entonces la dinámica del grupo ya no va a ser buena, ¿no? Sino se va a quebrar, ¿no? Entonces esas son oportunidades, ¿no? Cómo están los niños, cómo es su comportamiento, ¿no? Hay disposición para el trabajo colaborativo, todo ello, ¿no? La disponibilidad de los alumnos, ya, eso es lo que le decía, ¿no? La disposición, ¿no? ¿No? Están prestos, les gusta trabajar, ¿no? De manera colaborativa, en equipos de trabajo, ¿no? Siempre están, digamos, activos, ¿no? Participan, ¿no? Participan permanentemente, ¿no? ¿No? Ayudan a los demás, ¿no? Aportan al grupo. Esto es, ¿no? Este aspecto, disponibilidad de los alumnos. La libre cátedra. ¿Qué significa? Bueno, esto es generalmente en los niños adolescentes, ¿no? O en los universitarios, ¿no? ¿No? Que esto conlleva más a, por ejemplo, a que ellos tengan otros profesores, ¿no? Por ejemplo, más esto se da en secundaria, ¿no? En secundaria porque ellos tienen las oportunidades de tener diversos maestros docentes digamos, de los cursos, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? ¿No? Como ellos trabajan por cursos, entonces ahí encaja bien esto, ¿no? Esta oportunidad en ellos, ¿no? Pero en el caso de inicial o en el caso de primaria, salvo que algunos lo hagan como polidocencia, porque algunos sí trabajaban así, tengan eso, ¿no? La libre cátedra. Pero en el caso del inicial, generalmente siempre es un docente que es el tutor, ¿no? Del aula. Aceptación de la propuesta de trabajo. Muy bien. Aceptación. ¿A qué se refiere ¿no? Este aspecto? Aceptación de la propuesta de trabajo. Esto se refiere a cómo nuestros niños responden, ¿no? Al trabajo, a la dinámica que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros aplicamos ciertas estrategias permanentemente, ¿no? Y cómo los niños se aburren, se observa, ¿no? Rápidamente, se aburren rápido, digamos, ¿cómo podríamos decir? No están atentos, ¿no? No se involucran mucho, sino de repente rápidamente, ¿no? Se distraen, ¿no? O de repente poca atención, ¿no? Entonces, este aspecto también tenemos que brindarlo, ¿no? Si hay aceptación ¿no? Del trabajo, ¿no? Disponibilidad del niño, el niño siempre está atento porque hay que motivarlos permanentemente, entonces lo podemos considerar como oportunidades. Las debilidades. De repente ahí en las debilidades podemos considerar el dominio del tiempo, exacto. Queridas, ¿no? Estudiantes, a veces se nos pasa, a veces, por ejemplo, para los niños es 40 minutos o 45 minutos, ¿no? La sesión central, ¿no? La actividad central. Y a veces, ¿qué pasa? Que a veces repartiendo los trabajos o haciendo se nos pasa el tiempo y el niño se distrajo, ya perdimos la atención, ¿no? Entonces tenemos que ser, o sea, tener bastante dominio del tiempo, ¿no? O sea, calcular los tiempos, no de repente no demorarte en una situación más, ¿no? Sino ser muy, muy atentos, ¿no? A los niños, porque ustedes saben que su atención es muy rápida, ¿no? Muy variable también, ¿no? Entonces, eso tenemos que manejarlo, sabemos manejar. Cuando son 45 minutos, en los niñitos de 5 son 45 minutos, en los niñitos de 4, 3 son 40 minutos, ¿no? Máximo, ¿no? 30 a veces en los pequeñitos, los más pequeñitos, ¿no? Porque ese se varía de acuerdo a la edad. Entonces, aquí tenemos que ser muy específicos, ¿no? O sea, estar pendiente de los minutos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Si ya nos pasamos, ¿no? Abordamos más el tiempo en una o dos, ¿no? Digamos, secuencia de la sesión, el resto no nos va a salir y va a ser un fracaso, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar, ¿no? Trabajando con eso, ¿no? Y a veces nos pasa, generalmente a veces a los docentes nos enfrascamos más en un momento
y ya se nos va pasando los minutos. Mientras eso, ya la parte principal en el desarrollo, ya como que nos faltó tiempo y a veces ya no nos quedó tiempo ni para evaluar, ¿no? Entonces a eso se le llama, ¿no? El control del tiempo, el dominio del tiempo. El control del grupo. ¿Qué es el control del grupo, no? Ese es el dominio, como decía Lucy, el saber manejar al grupo a través de estrategias, ¿no? A través de diferentes actividades, ¿no? Que involucre que los niños también, ¿no? Sepan controlar sus emociones, ahí está la autorregulación de emociones, también, ¿no? Las normas de convivencia, ¿no? Cómo ellos pueden cumplir con esos compromisos, hacerles recordar en algún momento cuando se están, de repente ya se están distrayendo, ¿no? Hacer alguna actividad que nuevamente retome esa atención en los estudiantes, ¿no? Entonces a eso le llamamos control del grupo o dominio del grupo. La transmisión de contenidos. ¿Qué es la transmisión de contenidos, no? Esto viene a ser el nuevo aprendizaje, ¿no? El nuevo, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo empiezo ya a, ¿no? Introducir ese nuevo aprendizaje? Ya ahí viene, por ejemplo, ¿no? La estrategia, ¿no? La estrategia, por ejemplo, ¿no? Cómo pongo el vídeo, ¿no? Por ejemplo, si voy a trabajar con vídeo, voy a trabajar con una motivación, un juego, ¿no? ¿Ya? Y cómo a partir de ello recojo sus saberes previos y cómo yo a partir de ello voy aprovechando y voy orientando y voy encaminando hacia el nuevo aprendizaje. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, como decía en el ejemplo anterior, análisis, animalitos domésticos, ¿no? Aves, ¿no? Como yo, por ejemplo, a partir, ¿no? De sus saberes previos, conocen, por ejemplo, ustedes quiénes crían los pollitos, ayer hemos visto, ¿no? Muy bien, ¿ustedes alguien sabe cómo nace? ¿No? Entonces recojo sus saberes previos. Y luego, ya a partir de sus respuestas, ya yo voy a ir induciendo esos contenidos, ¿no? Luego ya viene lo que es la contextualización de la materia. Perdón, un ratito. Cuando hablamos de la contextualización, nos referimos exactamente a lo que es eh, los contenidos, ¿no? Cómo yo los voy a contextualizar al grupo, ¿ya? A ver, señoritas, un ratito. ¿Cómo voy a contenerlos? ¿Cómo voy a contextualizar al grupo? ¿De qué manera voy a llevar a cabo? Esto significa, miren, en un aula vamos a encontrar niños con diferentes características, ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, ¿no? Y es necesario yo, por ejemplo, tener en cuenta eso, ¿no? Ir avanzando de acuerdo a cómo ellos van a ir desempeñándose, ¿no? De acuerdo también a sus características. Por eso es importante tener una caracterización de los estudiantes, conocerlos, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de niño tenemos, ¿no? Hay niños fronterizos, hay niños que tienen mayor capacidad, y entonces yo tengo que ir adaptándolo, ¿no? A cada característica de los niños, a cada grupo de niños, ¿no? Entonces, a esto le llamamos contextualización, ¿ya? Contextualización digamos, del nuevo saber, de los nuevos aprendizajes. Esto está considerado dentro de las debilidades, ¿ya? Entonces ahí tengo que enfocarme, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Domino el tiempo, tengo dominio del grupo, los contenidos los voy a hacer de manera acertada, ¿no? ¿Cómo voy a contextualizar de acuerdo a mi grupo, ¿no? Si mi grupo es variado, tendré que hablar pues en un término más sencillo, ¿no? Que me comprendan todos, que llegue a todos, ¿no? Entonces a eso le llamamos contextualización. Y luego las amenazas, ¿no? ¿Qué implican las amenazas? Son, ¿no? Factores externos, ¿no? Por ejemplo, actividades extracurriculares. ¿Qué pasa? Por ejemplo, de repente ese día planifiqué algo que, ¿no? Mi sesión, y se interrumpió por alguna actividad, ¿no? De repente por ahí dijo, hay una salida, hay una reunión de emergencia,
hay alguna situación, tantas situaciones que se puedan presentar. Entonces esto ya implica como una amenaza. ¿Por qué? Porque yo lo he planificado, ya no lo voy a poder llevar a cabo, ¿no? Tendrá que ser otro día, ¿no? Entonces esto no implica, ¿no? Un quiebre, ¿no? En lo que yo había planificado. Entonces le llamamos las actividades extracurriculares. El excesivo tiempo frente al grupo, ¿no? Ya. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No? De repente por ejemplo, en el desarrollo de las sesiones, no, ya tenemos un tiempo limitado, ¿no? Esto de repente puede ser de repente para los más grandecitos, ¿no? En donde a veces, digamos, incidimos en alguna materia, en una área, ¿no? Los chicos están un poco, digamos, débiles, les falta, ¿no? Todavía les falta retroalimentar, ¿no? Entonces aquí no, eso no podemos, ¿no? Tenemos que hacer variedad, ¿no? Variedad de actividades. Lo bueno que en inicial no hay mucho problema en eso, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, planificado en la mañana nuestras actividades rutinarias, ¿no? La sesión central, que es la planificada, ¿no? La actividad central, y luego viene un taller, ¿no? Los talleres, ¿no? Que puede ser un taller de música, puede ser un taller de danza, puede ser un taller de teatro, un taller de psicomotricidad, ¿ya? Entonces, como que inicial los tiempos están bien pauteaditos, ¿no? Entonces ahí no hay mucho problema, ¿no? La integración de todos los alumnos en las actividades, que todos se integren. Ah, eso sí, alerta, ¿no? Alerta de que todos, ¿no? Participen, que todos se integren de alguna forma, ¿no? Hay niños que vamos a encontrar por sus características, pero sí, respetando, como le digo, sus formas, sus estilos, ¿no? Pero ver, ¿no? Ver la forma de integrarlo, ¿no? Que participen. No exigirles, pero sí motivarlos a que, ¿no? Todos se integren, ¿no? En el trabajo, ¿no? En el trabajo que se ha planificado, ¿ya? Entonces, cumplimos con eso, de repente, a lo mejor nos está faltando algo, sería una amenaza, ¿no? Bien, entonces ya sabemos que tenemos 4 aspectos importantes, ¿no? En el FODA, que es, ¿no? La autorreflexión ¿no? Del docente en la práctica, ¿ya? Las fortalezas, ¿no? Muy bien, todo lo que debemos tener, lo positivo, las oportunidades, que viene a ser todo lo que tenemos, ¿no? Que nos favorece, las debilidades, que son las partes, ¿no? Como su mismo nombre lo indica, que nos falta fortalecer, ¿no? Algún aspecto, ¿no? Y dentro de esto se encuentran, ¿no? Como puntos, ¿no? Específicos de estos aspectos, ¿ya? Y luego las amenazas, ¿no? Las amenazas que son, como le digo, de afuera, de un momento a otro se pueden presentar, ¿no? Y otros aspectos también que se puedan estar dando, ¿no? Pero que implica de todas maneras en un quiebre, ¿no? De lo que hemos planificado. Muy bien, bien, muy bien, queridas estudiantes. Entonces, aquí hay una conclusión, ¿ya? En cuanto al FODA, dice, por ejemplo, esta primera jornada fue lo que esperaba y más, ¿no? Y más, ya que no solo pude resolver la duda que sentía respecto a la carrera, sino que despertó. Es un pensamiento que un poco nos hace reflexionar sobre, ¿no? Nuestra carrera, sino que despertó el amor por estar en un aula. Aprendí, esto viene a ser como una narración reflexiva, ¿ya? Hoy en día se está trabajando la convivencia escolar con el producto de una narración reflexiva, y es importante porque ahora también ustedes van a tener que hacer ese trabajo, ¿ya? Entonces aquí este es como una reflexión de su propio, ¿no? De su propia labor, ¿ya? Entonces de aquí, de una docente, o en este caso de un estudiante también, ¿no? Que ya está en la práctica. Dice, ¿no? En esta primera jornada, o puede ser en varias jornadas que he tenido, ¿no? En la práctica que he tenido, fue lo que esperaba, ¿no? De repente los aspectos positivos. Y más ya que no solo pude resolver la duda que sentía respecto a la carrera, sino que despertó el amor por estar en un aula. Aprendí que no debo sugestionarme con las cosas que pasarán en el aula, ya que al trabajar con los recursos humanos, todo puede variar en un solo instante. Así es, ¿no? Cambia las situaciones. No puedes, a veces lo que tú planificas, a veces no sale, ¿no? Pero procuremos siempre buscar tener, ¿no? Siempre esas estrategias, ese plan que le decimos plan A, plan B, ¿no? Para resolver. Y la frase que más recordaré de esta jornada es,
No te atormentes con lo que pasó, porque no lo puedes cambiar. No fantasíes con el futuro, porque no sabes que lo que pueda, ¿no? Que lo pueda modificar. Mejor concéntrate en vivir el presente, porque es donde debes estar, ¿no? Profesor Alfredo Arenas Quintero. Este es un tipo de reflexión, ¿no? Una narración reflexiva, ¿no? A partir de todo lo que han observado, todo lo que han podido, ¿no? Vivir, ¿no? Vivenciar en la práctica. ¿Ya? Queridas estudiantes. Entonces, en este primer trabajo, cada uno va a hacer su autorreflexión, ¿ya? Desde su práctica, desde como estudiante, cuando ha ido a hacer su práctica, ¿no? ¿No? Interiorizando todos esos aspectos, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas desde su propia introspección, ¿ya? Intrapersonal. ¿Ya? Desde su propia reflexión. Por eso le llamamos la autorreflexión, ¿ya? Entonces, cada uno de ustedes van a hacer van a aplicarse el FODA, ¿no? Personalmente, ¿ya? Como una autorreflexión. ¿Qué fortalezas tengo? ¿Qué oportunidades, no? También se me brinda, lo tengo. ¿Qué debilidades, no? ¿No? Que todavía me falta, ¿no? Que he descubierto que me falta todavía fortalecer, ¿no? Complementar. Y amenazas, ¿no? ¿Qué situaciones de afuera impide el tiempo, la recargada labor, en tantas otras situaciones que vienen a ser factores, ¿no? O factores que no son necesariamente propias de la labor, pero que de alguna manera va a afectar, ¿ya? Esas son las amenazas. Muy bien, muy bien. Bien, señorita Seberta, Lucy, a Lucy le voy a pasar el PPT para que puedan tener la idea de hacer, ¿ya? De tener, cuál es esta matriz, ¿no? Y el FODA, la matriz del FODA, y la técnica es el autodiagnóstico, esa es la técnica, ¿ya? Ya, señorita Lucy, Seberta también me está escuchando, creo, ¿no? Ya, Miss, está bien. Ya, muy bien, entonces vamos a partir de eso porque esto, Ese, una sí. consultita, eso lo que nos está mandando a hacer es, o sea, no Mm. es con respecto a nuestro trabajo, sino de uno mismo, ¿verdad? Sí, a partir de uno mismo. La Ok. reflexión de uno, ¿no? Como próxima a ser docente, ¿no? Y también podemos tomar como un modelo en tu práctica, ¿no? En tu práctica docente que ya has tenido esa experiencia y si tú trabajas con mayor razón, ¿no? Entonces, ¿qué fortalezas has identificado en ti, ¿no? ¿Qué te falta fortalecer, ¿no? Por ejemplo, ¿qué oportunidades también tienes, ¿no? ¿Ya? Las oportunidades y que también una oportunidad también puede ser, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Estos, digamos, ¿no? Labores, pedagógicas que estás recibiendo, ¿cierto? ¿Ya? Y también las amenazas que puedes tener, ¿no? Que pueden de alguna manera afectar, ¿no? Al trabajo que desempeñas, ¿no? A tu labor, ¿ya? Y en esto, por ejemplo, ahora incluso tu estudio también, ¿no? Entonces hay muchas situaciones, Lucy, ¿ya? Seberta también. Entonces, estos partiendo desde su propia persona, ¿ya? Interpersonal, ¿ya? Pero siempre enfocando a la labor docente, ¿ya? Enfocando si tienen una experiencia. ¿Está claro, Lucy? Sí, Miss, sí está claro, sí Está está claro, claro. ¿no? Ya. Sí. Seberta, señorita Seberta, ¿no la he escuchado? A ver, ya, ya, perfecto. Muy bien. Ya, entonces voy a enviar, Lucy, te voy a enviar el PPT para que tenga más claro y lo compartes con tus compañeras que no han podido de repente venir hoy día, pero yo ya las tengo anotadas, ya, que son dos señoritas que han asistido, ¿no? Han cumplido con el compromiso, ¿no? Ya Nancy también está marcado, ahí, ¿ya? Miss. Ya, muy bien. Lucy Carpio y la señorita Seberta Mendoza. Muy bien, siempre cumplidas y eso da gusto porque eso también es parte, ¿no? Del compromiso profesional, de la ética profesional. ¿Ya? Muy bien. Felicitaciones por su cumplimiento, muy bien. Y tenemos esa tareita para la próxima semana, ¿ya?
tú sí, y viceversa. Ok, Miss, está bien. Ya, muy bien, gracias. Gracias Ya, por su Miss. atención y gracias por esa predisposición que tienen ustedes, ¿ya? Ya, Miss. Con su Gracias a compromiso. usted. Hasta luego. Bendiciones, chicas. Gracias. Bendiciones, Miss. Buenas Gracias. noches.